Hoy con el sermón titulado La gran batalla espiritual y el culto. Tomémonos un tiempo para estudiar, a través de las enseñanzas de la Biblia, cuán importantes son todos los cultos que ofrecemos desde el punto de vista espiritual, a fin de que podamos dedicar un culto aún más sagrado y reverente a Dios. Cuando se habla del culto, no es exagerado decir que se trata de una batalla entre los dioses. Se mencionan muchos nombres de dioses en la Biblia, como Moloch, Baal y Asera. En el cielo, Satanás engañó al pueblo de Dios, provocando que fueran expulsados a la tierra. Incluso en esta tierra, Él los engaña para que adoren a dioses paganos, asegurándose de que nunca puedan regresar a su patria celestial. El objetivo más codiciado de Satanás es romper la relación que ellos tienen con Dios. Como no podemos ver el mundo espiritual, sino solo el físico, podríamos pensar fácilmente: cuando venimos a la iglesia, solo cantamos alabanzas a Dios y oramos, hacemos estas cosas por costumbre. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual debe verse como una batalla entre dioses. Hermanos, en una guerra, si no logran derrotar al enemigo, mueren. Por lo tanto, solo existen dos caminos: la vida o la muerte. Hermanos, hay 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Si tuviéramos 200.000 millones de objetos, ganar uno o perder uno no haría ninguna diferencia. Así de insignificante es nuestro planeta Tierra. Sin embargo, Dios manda a la humanidad que solo lo adore a Él y no a otros dioses. Por lo tanto, necesitamos examinar detenidamente la razón por la cual nos da este mandamiento. Si seguimos a cualquier dios que no sea Dios, ¿a dónde iremos al final? Inevitablemente iremos al infierno, el lugar de la muerte, donde hay destrucción y castigo eterno. Dios resumió su voluntad en los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él nos pidió esto fervientemente. ¿Qué se necesita para servir a Dios? Se necesita el culto. Las ceremonias y ordenanzas para el culto varían dependiendo de a quién se adore y se sirva. ¿Por qué la Iglesia de Dios considera tan importante el día de reposo? ¿Por qué la Iglesia de Dios considera tan preciosa la Pascua? ¿Cuál es la razón? No se trata simplemente de guardar las fiestas porque llegan las fechas correspondientes, ni de guardar el día de reposo porque llega el día sábado. Si lo miramos desde un punto de vista espiritual, esto puede verse como una gran batalla espiritual. Dios está difundiendo la verdad del nuevo pacto en este mundo para perdonar completamente los pecados y transgresiones que cometimos en el reino de los cielos. Por eso nos dijo que fuéramos a Samaria y hasta lo último de la tierra para predicar la palabra. ¿No es así? Por esta razón, estamos viajando diligentemente a cada país para difundir el mensaje. Entonces, ¿por qué es tan importante el asunto del culto? Es porque el culto determina a quién servimos. Creemos en Dios, y numerosas iglesias del mundo también afirman creer en Dios. No obstante, ¿qué hay de la forma en que guardan el culto? Incluso sus fechas de culto son diferentes. Aunque dicen que guardan el día de resurrección, ellos comen huevos mientras nosotros partimos el pan según las enseñanzas de la Biblia. Esto nos distingue claramente de ellos. Entonces, ¿todas sus ceremonias provienen realmente de Dios? En el fondo, todas sus ordenanzas son para adorar a otros dioses y no a Dios, por lo que el profeta Ezequiel calificó todos estos actos de abominables. Es porque invocan a Dios con los labios y boca, pero con sus obras lo niegan.
Todos los malvados dioses falsos hacen que las personas los adoren a través del culto. Hay prácticas en el mundo en las que se rinde culto a los antepasados mediante ofrendas y reverencias, ¿cierto? Esa no es la forma de adorar a Dios. Hay muchos dioses y muchos señores en el mundo. Mediante tales prácticas, incontables dioses saquean nuestra alma. Ya que vivimos en un mundo de 3 dimensiones, podríamos pensar simplemente, solo es algo que las familias hacen en casa. Pero desde un punto de vista espiritual, definitivamente no es la forma de servir a Dios. Hermanos, el culto es sumamente importante. ¿Qué enseñanzas nos dio Jesús sobre el culto? Él nos enseñó con todo tu corazón. ¿Acaso no dijo con toda tu alma? ¿Acaso no enseñó con toda tu mente? Servir a Dios de esta manera es el primer y más grande mandamiento. Esta es la enseñanza escrita en Mateo capítulo 22, ¿no es así? Creemos en el nombre nuevo de Jesús, Cristo Ansanjón, y en la Madre Celestial Nueva Jerusalén, quienes vinieron a esta tierra en la época del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos vivir según todas las enseñanzas de la Biblia. Confirmemos a través de la Biblia que Dios responde a través del culto. En Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 28, vemos la batalla espiritual entre los 850 falsos profetas y Elías. Se trataba de determinar quién era el verdadero Dios, Jehová o Baal, el Dios al que ellos adoraban. El Dios que hiciere caer fuego del cielo para consumir las ofrendas colocadas en la tierra, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, los falsos profetas comenzaron primero. Veamos el versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre significa según su forma de culto, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. El punto crítico aquí es que hicieron todo esto según su propia costumbre. Mientras adoraban a sus dioses, se cortaban con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre sobre ellos, según la forma de servir a sus dioses. Invocaban a Baal y a Asera, pero no recibían respuesta. Así llegó el momento del sacrificio de la tarde. Versículo 30. Entonces, dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Era el tiempo del sacrificio de la tarde, que hace referencia al culto de la tarde. Hay un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde, ¿verdad? Estos son los tiempos necesarios para los que sirven a Dios. Por eso celebramos los cultos cada año y cada semana a una hora determinada. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios.
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. No debemos ver la batalla en el Monte Carmelo como un asunto físico sin importancia. ¿No preparó Dios toda esta situación para darnos una enseñanza? Dios hizo una clara distinción y separó a aquellos que servían a Dios, siguiendo sus mandamientos, de los que servían a dioses ajenos, según las ordenanzas de un dios pagano. Allí se estaba llevando a cabo un culto. Elías ofreció un culto de oración a Dios en el momento del sacrificio de la tarde, y los profetas de Baal ejecutaron sus propios rituales según la regla del culto a sus dioses. Hoy en día, aunque existen numerosas iglesias que afirman creer en Dios, no se pueden encontrar en ninguna parte las ordenanzas de culto designadas por Dios. Tal como dice el libro de Ezequiel, ¿a quién adoran ellos estando en el templo? Se encuentran en el templo de Dios, pero adoran al Dios Sol. Esto es realmente abominable. Algunos preguntan por qué la Iglesia de Dios guarda y cumple estrictamente el día de reposo, celebrando los cultos el sábado. ¿Por qué guardan los tiempos de oración de la mañana y de la tarde? ¿No podemos orar en cualquier momento? Es bueno orar en cualquier momento. Sin embargo, no debemos excluir estos tiempos específicos de oración, porque es un decreto establecido por Dios. Satanás utiliza muchos métodos astutos y maliciosos para eludir esas enseñanzas. Abramos el capítulo 4 de Mateo. En Mateo capítulo 4, versículo 1 está escrito: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás siempre nos induce a concentrarnos en las cosas físicas. ¿Estoy perdiendo el tiempo sin ganar nada en este mundo? Satanás nos conduce a tener tales pensamientos impíos. Sin embargo, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es porque tenemos el eterno reino de los cielos. Veamos el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. En otras palabras, Satanás dijo: todo esto te daré, si me rindieres culto. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Jesús quiso decir que todo culto debe ser ofrecido a Dios y no a dioses como Satanás. No obstante, hoy en día hay cientos de millones de dioses en la aldea global. En particular, cuando visité la India, el personal pastoral me preguntó: ¿sabe cuántos dioses hay en la India?
Me aventuré a decir unos 100 dioses tal vez, y me dijeron, hay más de 100 millones. Me sorprendió mucho saber que en la India hay más de 100 millones de dioses a los que sus habitantes adoran. Llegué a pensar, hay muchos dioses a nuestro alrededor, devorando las almas de numerosas personas. Hay muchos aspectos de su vida entrelazados con contenido religioso. En Mateo capítulo 4, Satanás, al no poder vencer, ni en la primera ni en la segunda tentación, finalmente le muestra a Jesús el esplendor de todas las naciones del mundo, diciendo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Satanás pone todos sus esfuerzos en ser adorado. ¿Por qué nos esforzamos en encontrar cada versículo de la Biblia para enseñar que debemos guardar el día de reposo? Ellos también saben que la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿la están obedeciendo tal como está escrita? No, no la están obedeciendo. Todos estos problemas surgen porque están adorando a dioses ajenos en lugar de adorar a Dios. Por eso Dios nos da sus mandamientos. Veamos juntos Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que subiste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. ¿A quién aprenderían a temer? Aquí, ¿quién está hablando? Dios. Está escrito, las cuales aprenderán para temerme. Durante nuestro tiempo en esta tierra, debemos aprender a temer y a adorar a Dios, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Al final, esta es la razón por la que Dios les dio sus ordenanzas, decretos y leyes en el monte Sinaí, ¿no es así? Por eso Dios nos dijo que recordáramos sus decretos todos los días de nuestra vida. Estando en tu casa y andando por el camino, las atarás. ¿Cómo las atarás? Como una señal en tu mano y estarán. ¿Cómo? Como frontales entre tus ojos. Dios ha dado este mensaje a la humanidad para que nunca olvidemos sus mandamientos. Sin embargo, Satanás el diablo interfirió cambiando astutamente los tiempos establecidos y las leyes. Aunque los nombres pueden seguir siendo los mismos, cambió la esencia por algo completamente diferente. ¿Qué pensarían si en lugar de una computadora hubiera una pelota de béisbol dentro de la caja de una computadora? Sería muy absurdo y desconcertante. ¿Qué tan absurdo y desconcertante sería si el envoltorio fuera el del cristianismo, pero el contenido estuviera relacionado con la adoración al dios Sol? Como está escrito en Mateo capítulo 4, Satanás incluso trató de tentar a Jesús para que lo adorara. Entonces, ¿cuánto más fácil sería engañar al pueblo de Dios? ¿No es por eso que Dios nos dijo que nos dedicáramos a la palabra de Dios? Si no lo hacemos, surgirá confusión en nosotros y nos preguntaremos, ¿esta ley es para servir a Dios? Dios dio a conocer las ordenanzas, decretos y leyes del nuevo pacto hace 2000 años. Sin embargo, alrededor del siglo IV, el día de reposo y la Pascua fueron abolidos. Con la desaparición del nuevo pacto, la luz de la vida dejó de existir en el mundo. Por esta razón, ¿quién ha venido? Sin la venida de Dios, no hay ser capaz de vencer a Satanás. Es una tarea que solo Dios puede cumplir. Dios mismo vino a esta tierra para restaurar todas las reglas del culto que se habían perdido. Nadie en este mundo sabía cómo servir a Dios. Para aquellos que vivían sin saber esto, Dios restauró el día de reposo del nuevo pacto
la Pascua del Nuevo Pacto, las 7 fiestas de 3 tiempos y Sión del Nuevo Pacto. Desde que el Padre reveló a la Madre Celestial, Nueva Jerusalén, la realidad del Nuevo Pacto a sus hijos, todas las siones de la aldea global están recorriendo el mismo camino de la fe en el Padre y en la Madre, ¿verdad? Todas las enseñanzas que guardamos se encuentran en la Biblia. Está el día de reposo y la Pascua. También está el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque se encuentra en la Biblia, la incapacidad de las personas para entenderlo confirma que se encuentran esencialmente en la misma posición que los ciegos espirituales, como está escrito en las palabras de Dios, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Hay 8.000 millones de personas en esta aldea global. Pero cuando consideramos que el único lugar donde se adora correctamente al Dios verdadero es la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, ¿qué tan orgullosos nos sentimos? Por ello, mantengan siempre su orgullo y su confianza. Todos debemos ser capaces de aclarar los malentendidos a fin de que al menos un alma pueda escuchar correctamente las palabras de la verdad de vida. La diferencia entre ellos y nosotros es que nuestros cultos son diferentes. Cuando decimos que el culto es diferente, ¿qué significa? ¿Quién es diferente? El Dios al que adoramos es diferente. Nuestro Dios es el que hizo que la Biblia se escribiera. ¿Quién creó los cielos, la tierra y todas las cosas en 6 días en el principio? Él es el mismo Dios al que servimos. Sabemos que todas nuestras acciones y cada uno de nuestros pasos están descritos en la Biblia, por lo que podemos conocerlos. Por otro lado, ¿dónde podemos encontrar todas las costumbres de adoración de aquellos que guardan el culto dominical, celebran la Navidad y erigen la cruz? Podemos encontrar la base de su adoración cuando vemos a otros dioses y no a Dios. Aunque nos ofrezcan toda la gloria, el esplendor, el honor, la alabanza y la fama del mundo. Jesús dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las cosas de este mundo son pasajeras y acabarán desapareciendo por completo». Por esta razón, Jesús nos dio palabras de eternidad y nos enseñó que la forma de buscar lo eterno es la adoración al verdadero Dios. Examinemos las palabras de la Biblia en Ezequiel capítulo 36, versículo 25. En el capítulo 36, versículo 25 está escrito, «Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que, ¿qué nos impulsará a hacer? Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando guardamos los estatutos y leyes que Dios nos da, Él nos reconoce como su pueblo y se convierte en nuestro Dios. El versículo 28 describe a Dios reconociendo claramente nuestra relación con Él. Continuemos viendo. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis. ¿Por qué? Por pueblo. ¿Qué debemos hacer para convertirnos en el pueblo de Dios? Versículo 27. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y cuando andéis en mis estatutos, vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Hoy en día hay numerosas iglesias que afirman creer en Dios, pero en su interior no hay decretos, ordenanzas, leyes, ni fiestas para servir a Dios. Desde la propia regla del bautismo, podemos confirmar que no hay ni una sola enseñanza dada por Dios en aquellas iglesias. Nunca debemos aceptar nada que no sean las leyes de Dios. Como está escrito en el versículo 25, Dios dice, «Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré». Después de limpiarnos,
Dios pondrá su espíritu en nosotros y nos hará andar en sus estatutos. ¿Están ellos caminando de acuerdo con los estatutos que Dios ha establecido o no? Con esto, podemos discernir fácilmente si son el pueblo de Dios o no. El pueblo de Dios son los que adoran según los estatutos de Dios. Nunca debemos tomar el culto del día de reposo a la ligera. No debemos considerarlo solo un día para asistir al culto, ya que es el séptimo día. Algunos dicen, ¿importa si es sábado o domingo mientras adoremos a Dios? Este razonamiento puede parecer plausible. Sin embargo, debe haber una razón y un propósito detrás de que Dios haya designado el séptimo día, ¿no es así? Dios está administrando todo el Evangelio y dirigiendo la obra de salvación para la humanidad previendo el fin desde el principio. Por lo tanto, es incorrecto que las personas que no pueden ver ni un paso ni un segundo adelante intervengan con interpretaciones erróneas como ¿no es así? ¿O debería ser así? En Ezequiel capítulo 36, Dios dijo, «Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra». Esta es la voluntad de Dios. Confirmemos lo que Dios nos ha enseñado sobre no seguir lo que no es conforme a sus estatutos, ordenanzas y leyes. Veamos Levítico capítulo 18, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis. ¿En qué no debían andar? En sus estatutos. No seguiréis las prácticas de la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni las prácticas de la tierra de Canaán, donde pronto entraréis. Entonces, ¿qué debían obedecer? Versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. En Egipto había prácticas para adorar a los dioses egipcios, y en Canaán había prácticas para adorar a los ídolos de Canaán, junto con varias costumbres en su vida cotidiana. No obstante, Dios enfatiza que, donde quiera que vaya su pueblo, debe obedecer y seguir sus decretos, ordenanzas y leyes. Cuando Dios mira desde el cielo, así es como sabe que incluso entre aquellas personas hay quienes lo adoran. Continuemos con el versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, ¿qué le pasará a aquel hombre? Vivirá en ellos yo Jehová. Desde un punto de vista espiritual, el culto es realmente una gran batalla espiritual. Satanás trata de desviar nuestros corazones, aunque sea mínimamente, de Dios, para hacernos seguir los decretos y leyes de otros dioses. En el año 40 de su viaje por el desierto, el pueblo de Israel cayó en tentación y sucedió algo terrible. 24,000 personas murieron. El año 40 en el desierto significa que la tierra de Canaán estaba justo ante sus ojos. ¿No es así? Estaban a punto de guardar la Pascua y conquistar Jericó. Justo cuando estaban a punto de entrar en Canaán, surgió el problema de la adoración a otros dioses. Veamos esa escena como se describe en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que, ¿qué debía hacer el pueblo de Dios? Para que los ejecutéis. Debemos entender por qué los profetas enseñan y testifican continuamente los estatutos, decretos y leyes de Dios. Dios nos recuerda continuamente sus ordenanzas, decretos y leyes, porque en el mundo espiritual ocurren muchos acontecimientos invisibles, hasta que sus bendiciones llegan a la humanidad. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. ¿A qué tipo de personas destruyó Dios?
a todo hombre que fue en pos de Baal Peor. Ellos comían alimentos sacrificados a los ídolos y cometían fornicación con las mujeres que adoraban en los lugares altos. Está escrito que Dios los destruyó a todos sin dejar a nadie atrás. Los malvados planes de Balaam también desempeñaron un papel importante detrás de escena. Pero si nos fijamos en el momento en que tuvieron lugar estos acontecimientos, fue durante los últimos momentos de su viaje de 40 años por el desierto. Por tanto, nosotros también debemos estar más despiertos y velar. Asegurémonos de que nuestra fe y nuestro corazón no vacilen en lo más mínimo por nada y sigamos con gracia las enseñanzas de Dios Elohim, quien vino a esta tierra para salvarnos hasta el final, a fin de que siempre podamos morar en las leyes, ordenanzas y decretos de Dios. Si nos desviamos de ese camino, seremos guiados a adorar a otros dioses. Por tanto, ¿cómo nos crea Dios en relación con Él? Para hacernos uno, Dios ha permitido el pan y el vino de la Pascua para sus hijos, diciendo que esto es su carne y su sangre. Somos el templo de Dios porque la carne y la sangre de Dios están en nosotros. Esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no es así? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Recordando que hay muchas enseñanzas importantes en la Biblia, debemos decidirnos firmemente a vivir una vida de fe completamente de acuerdo con los mandamientos y enseñanzas de Dios y temer a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Espero que todos los miembros de la familia de Sión puedan recorrer con gozo este camino con tal determinación, participando en la obra del Evangelio que el Padre y la Madre están dirigiendo. El culto es importante. A través del culto, Dios discierne de inmediato si lo estamos sirviendo a Él, a Satanás o a otros dioses paganos. Por eso la Biblia nos indica que enseñemos a nuestros hijos diligentemente todas las ordenanzas, decretos y leyes de Dios, ya sea en el camino o en casa, ¿no es así? Ahora todos estamos recorriendo este camino bajo las enseñanzas del Padre y la Madre. Por lo tanto, debemos asegurarnos de no perder ni soltar este bendito camino en medio de la difamación y el engaño de Satanás. En el libro de Apocalipsis dice, «Yo vengo pronto». ¿Y qué debemos hacer? Retén lo que tienes. Debemos tener cuidado de no perderlo ni dejarlo ir, ya que se nos concederán los honores más nobles y las posiciones más gloriosas del reino de los cielos. Ruego a cada uno de nosotros que seamos los hijos celestiales, que nunca pierdan este camino. Hoy, solo he explicado brevemente el tema de la gran batalla espiritual y el culto, ya que la Biblia enumera varias formas de discernir entre Dios y Satanás. Les imploro a todos que nos adhiramos a las enseñanzas de la Biblia hasta el final para que podamos recibir una generosa bienvenida en el eterno reino de los cielos, como lo ordenan el Padre y la Madre. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.